¿No puedes salir de ruta con tu caballo? ¿Tu caballo no quiere ir de excursión solo? ¿Te es imposible sacar al caballo de la hípica? Son problemas muy comunes que hablaré en este vídeo. Empecemos, yo soy Gema Caballo y vamos a ver soluciones a estos problemas. Hay varias razones por qué un caballo no quiere salir de excursión y hay que aprender a identificarlas para poder poner una solución. La primera razón es por estar hermanado con otro caballo o yegua. ¿Nos ha pasado separar dos caballos que viven juntos y cuando los separas solo hacen que llamarse con los relinchos? Muchas veces, dependiendo del grado de hermandad, va acompañado de nerviosismo recorriendo todo el paddock de arriba a abajo y relinchando. Eso quiere decir que estos dos caballos se han hermanado, o sea, han creado un vínculo estrecho y no quieren separarse. La segunda razón es la querencia de cuadra. ¿Qué quiere decir eso? Que el caballo no quiere dejar su zona de confort donde tiene descanso, comida, agua y están sus compañeros equinos. Estos caballos, si consigues sacarlos de excursión, por lo normal cuando ven que están volviendo a la cuadra, su paso es más rápido e incluso retrotan. Digamos que tienen prisa para llegar. La tercera razón es que el caballo no quiere salir solo. En cambio, si sale con otros caballos no hay problema. Los caballos son animales de manada y en la naturaleza dependen de la manada para sobrevivir. Dichos caballos necesitan sentirse protegidos junto con su manada, aunque solo sea un caballo. Suelen ser caballos que el instinto de manada lo tiene muy arraigado. Es por eso que no dan problemas cuando salen acompañados. Y por último, la cuarta razón, que es la que menos se suele dar, pero algún caballo conocido, es porque saben que salir fuera es reventarlos a trabajo. Esto a veces también pasa en pista, caballos que no quieren entrar en pista porque las sesiones de trabajo son demasiado duras para ellos. Una vez sabemos distinguir cuál es la razón, vamos a ver las soluciones que podemos aplicar para resolver este problema. Los caballos, aparte de vivir en manada, entre ellos crean vínculos especiales. Es como nosotros que tenemos muchos amigos, pero siempre hay uno que es el mejor de todos. Un caballo hermanado con otro representa un problema, ya que separarlos es un trauma para ellos y por lo tanto una dificultad para nosotros. Normalmente estos caballos viven juntos y no suelen trabajar demasiado, por lo menos sin su amigo. Para arreglar este problema tenemos que enseñar al caballo a que no pasa nada separarse de su amigo del alma, que cuando vuelva su amigo estará allí y tiene que aprender ambos caballos a estar solos unas horas al día. Para ello es necesario una rutina. Hay que sacarlo cada día y llevarte el caballo donde no pueda ni oler ni escuchar los relinchos de su compañero inseparable. Lo más normal es llevártelo de ruta, pero si no es posible porque se defiende mucho, llevártelo del ramal pie al suelo a hacer una ruta como si fueras montado. Esto, si lo repites cada día, llegará un momento que los caballos se acostumbren a tener que separarse unas horas al día. Pero cuidado, si consigues arreglar este problema y vuelves a dejar el caballo un tiempo sin separarlos, volverá a surgir el problema. Así que lo mejor, una vez arreglada la situación, ponerte una rutina para separar a ambos caballos a menudo. Cuando yo compré a Iris, también se compró a su compañera Bella, que es la que veis en las imágenes. Las dos yeguas estaban muy hermanadas, pero como cada día las separaba para trabajar con Iris la doma base, en un mes se arregló el problema. No hace mucho me enteré que en la hípica que estoy ahora, Iris se ha hermanado con esta potra que veis en las imágenes, que es la primera que conoció cuando llegó a esa hípica. Pero yo no sabía nada, ya que Iris no presentaba ningún problema para salir a trabajar o de excursión. Sé que están hermanadas porque la dueña de esta potra puntualmente la saca de su paddock, e Iris se pone como una loca corriendo y relinchando llamándola. Pero en cambio, para salir ella a trabajar no le afecta porque Iris tiene una rutina diaria. Así que la solución a caballos hermanados es separarlos cada día un rato. Aquí tenéis el comportamiento de Pícara cuando se separaba de Sparky. Se hermanaron por falta de rutina por una lesión de la yegua árabe, que estuvo 2 meses sin trabajar. Se arregló cuando se volvió a la rutina. Si sois de los que montan una vez a la semana, os será un poco difícil arreglar este problema, por no decir imposible. La carencia de cuadra suele darse en caballos poco trabajadores. Hay personas que están tan a gusto en su casa con su sofá, su televisión y todas las comodidades que tienen, que prefieren estar en casa que salir a la calle. Pues eso es lo que les pasa a dichos caballos. Son caballos que saben que salir de la hípica representa tener que trabajar, y eso no les gusta a los caballos. Como
mención en este vídeo que os dejo aquí. Dichos caballos hay que obligarlos, y si os es imposible, entonces trabajarlos bastante en la hípica, la cuerda o montados, y luego intentar sacarlos afuera montados al paso, aunque sea una excursión de 15 minutos. Ya depende del nivel de equitación de la persona o de las defensas del caballo que sea capaz de sacarlo de la hípica. A veces estos caballos a media excursión deciden no avanzar y darse la vuelta para volver. Si el caballo llegara a salirse con la suya, esta maña se le va a pronunciar mucho más. Así que, aunque sea bajado del caballo, intentar no volver cuando el caballo lo decida. El truco para quitar la carencia de cuadra es que el caballo interprete que dentro de la hípica tendrá más trabajo que ir de excursión. Así que fuera el trabajo tiene que ser tranquilo y relajado, y dentro de la hípica trabajo algo más duro. Cuando un caballo no quiere salir solo, o es porque lleva muchísimo tiempo saliendo con otros caballos, o por la doma base. Me explico. Cuando se doma un potro, para sacarlo por primera vez de excursión, siempre se recomienda sacarlo con otro caballo más experimentado, que no se asuste y sea un caballo tranquilo. Así, de esta manera, el potro sale de excursión detrás de ese caballo adulto sin demasiado problema. También evita sustos que pueda tener el potro si fuera solo, ya que con un caballo seguro y que no se asuste, le transmite confianza al potro para conocer cosas nuevas. Y esto está muy bien, pero también tiene sus adversidades, ya que en algún potro, el día que queramos acostumbrarlo a sacarlo solo, no lo aceptará, ya que desde un buen principio ha salido acompañado. Ese caballo siempre tendrá en la mente que no le gusta salir solo, ya dependerá del jinete que lo monte para que el caballo sepa si puede negarse o no a salir de la hípica sin ir acompañado. Las primeras veces que Iris salió de excursión fue sola. Si es cierto que antes de eso pasó por ese camino bastantes veces del ramal para acostumbrarla al exterior. A día de hoy, Iris no presenta ningún problema para salir de excursión sola, ya que al principio no conoció otra cosa que enfrentarse a sus miedos e inseguridades sin un caballo guía delante, solo confiando en su jinete y no en un caballo guía. Y ahora os voy a explicar lo más interesante del vídeo. Si habéis aguantado hasta aquí, tenéis premio por vuestra lealtad. ¿Cómo sacar un caballo solo sin tener que pelearse con él? Para ello necesitaremos la ayuda de otra persona, pie al suelo con una cuerda larga, el caballo con un jinete arriba, y el ayudante tiene cogido el caballo con una cuerda larga. El método a seguir es el que veis en las imágenes, pero imaginaros que Iris lleva un jinete. Todos los caballos cuando van del ramal salen solos, porque la persona los guía. El problema de este tipo de caballos es que no tienen nadie que los guíe pie al suelo. La función del ayudante es engañar un poco al caballo y ayudar al jinete a impulsarlo. Se lleva al caballo del ramal y poco a poco el ayudante se va quedando atrás mientras el jinete guía e impulsa al caballo. Si el caballo se intenta parar, el ayudante lo impulsa desde atrás con su cuerpo o fusta, dependerá de cada caballo. Si no funciona porque el caballo se defiende mucho, el ayudante se avanza y se pone a la altura del caballo para volverlo a guiar, y poco a poco se va quedando atrás otra vez, hasta que llega un momento que el caballo no se bloquee y vaya andando mientras el ayudante se queda todo lo atrás que la cuerda permita. Cuando esto funciona, quitarle la cuerda y repetir el proceso como si llevaras la cuerda. Al no llevar la cuerda te permitirá poder quedarte más atrás cada vez, hasta que llega un momento que el caballo va solo sin necesidad de la presión del ayudante. Suscribiros si queréis seguir aprendiendo conmigo. ¡Hasta la próxima, caballistas!